Ya. Buenos días. Doc, ¿ahí se ve bien? Ahí se ve bien. Ok, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que es hipertiroidismo. Vamos a empezar hablando rápidamente de unas definiciones, porque son términos que habitualmente se utilizan y que realmente pueden llegar a ser intercambiables. El hipertiroidismo como tal se caracteriza por un aumento y síntesis y secreción de hormonas tiroideas, pero tiene que estar este proceso dado por la glándula tiroides. La tirotoxicosis, en cambio, es un síndrome clínico por exceso de hormonas tiroideas circulantes, independientemente de la fuente de donde vengan las mismas. Entonces, hablando un poco de epidemiología, la prevalencia del hipertiroidismo en los reportes que tenemos europea es más o menos de un 0.8%. En Estados Unidos se reporta un 1.3%. Los pocos estudios que hay aquí en México reportan más o menos esa misma tasa con un 1.3%, con una razón 5-1 predominantemente en mujeres. Importante recalcar que aproximadamente 30% de esa población va a tener una enfermedad tiroidea. En áreas sin deficiencia de yodo, se va a caracterizar porque un 80% se presenta como enfermedad de Graves. Y en áreas con deficiencia de yodo, el 50% son bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico. Esta es una gráfica que nos dice más de una publicación de Nature que nos dice más o menos las áreas en las que se tiene conocimiento de la prevalencia de hipertiroidismo. Como les digo, en México los datos no son tan abundantes, pero bueno, es más o menos lo que se tiene reportado. Ok, en cuanto a las etiologías, vamos a dividirlas en dos. Es más o menos como la divide la ATA, la Asociación Americana de Tiroides. En cuanto a las etiologías que generan un hipertiroidismo puro, una tirotoxicosis, las que corresponden a esta clase son las primeras tres, que es enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico solitario. La parte de tirotoxicosis, como lo que abarca la esteroiditis, será visto en una clase posterior. Entonces, más o menos las causas de tirotoxicosis con hipertiroidismo, que son las correspondientes a eso, van a ser, la principal, como ya sabemos, es la enfermedad de Graves, que es la dependiente de los anticuerpos contra el receptor de TSH, o que también podemos encontrar una inadecuada secreción de TSH, como en casos raros, pero con un adenoma secretor, un exceso de la secreción de hormona gonadotropina coriónica, como en los tumores trofoblásticos, porque la hormona gonadotropina coriónica es capaz de unirse al mismo receptor de TSH y poder estimular la producción de hormona tiroidea. Una unidad de hormona tiroidea, de TSH, equivale más o menos a 0.0013 unidades de hormona gonadotropina coriónica. Entonces, en aquellas pacientes que tienen es por eso que a veces en el embarazo se puede ver un ligero hipertiroidismo transitorio, o en aquellas personas que tienen tumores trofoblásticos, niveles por encima de 50,000 de hormona gonadotropina coriónica, pueden producir un hipertiroidismo clínico con una TSH menor a 0.2, hasta en un 18% de pacientes. Arriba de 200,000, hasta 2/3 de las pacientes llegan a presentar hipertiroidismo, y niveles arriba de 400,000, prácticamente el 100% de las pacientes van a tener hipertiroidismo. Esta condición se ve mucho más exacerbada en la hiperemesis gravídica. También existen aquellos trastornos en los que se genera una mutación que genera una mutación activadora, en el que genera una estimulación de la proteína de la subunidad G-alfa activadora. Y esto, bueno, puede producir, es una parte de la fisiopatología de los adenomas hiperfuncionantes y del bocio multinodular tóxico. Estas son las tirotoxicosis con hipertiroidismo. Como comento, esto es visto para otra clase. Esta clasificación, pues es exactamente la misma, pero así es como la divide
la ATA, la Asociación Americana de Tiroides, en tirotoxicosis asociada con aumento de la captación de yodo radioactivo en la glándula tiroides. Estas guías son del 2016 y tirotoxicosis asociada con prácticamente ninguna captación de yodo radioactivo. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de esto porque ya la ETA, que es la Asociación Europea de Tiroides, ya también brinda otras opciones y ya no lo clasifica inmediatamente dependiendo si se capta o no el yodo radioactivo. Ok, como síntomas generales de hipertiroidismo, pues todos sabemos que pueden estar presentes mucho, que a veces llegan a ser un poco inespecíficos. En cuanto a lo metabólico, pues el aumento del apetito, la pérdida de peso, el nerviosismo, la ansiedad, existe la depresión incluso, lo que se llama hipertiroidismo apático, alteraciones en el sueño, pobre concentración, hiperactividad, la fatiga, los temblores finos, la parálisis periódica, el aumento de los reflejos osteotendinosos, las palpitaciones, el edema, taquicardia, la fibrilación auricular, que es una de las principales complicaciones, aunque si bien solamente el 3% de los pacientes con fibrilación auricular se les puede atribuir al hipertiroidismo, es importante siempre tenerlo en cuenta como un factor que puede ser desencadenante. Gastrointestinal, pues las evacuaciones diarreicas, náusea y aumento de los movimientos intestinales. Esqueléticos, pues las fracturas por fragilidad. Sabemos que el hipertiroidismo o la disregulación de las hormonas tiroideas están altamente relacionado con la osteoporosis y también se ha visto una asociación con la función renal. Respiratorio, pues las taquipneas, disnea. Reproductivo, alteraciones en la regularidad de los periodos menstruales y la disminución de la libido. La infertilidad y las manifestaciones cutáneas, ¿no? La sudoración, la intolerancia al calor, la piel caliente y húmeda y la onicolisis. Entonces, como parte de un algoritmo inicial o un abordaje inicial, cuando exista la sospecha clínica de hipertiroidismo, nuestro primer paso siempre tiene que ser una medición de TSH. Si la TSH la encontramos normal o elevada, podríamos excluir el hipertiroidismo excepto en dos condiciones. ¿Alguien más o menos puede saber en cuáles? No. Bueno, hay dos hipertiroidismo, dos condiciones en las que la TSH la encontraríamos disminuida, pero que es un hipertiroidismo. ¿Ah? También los tumores secretores de TSH, o sea, la TSH estaría normal o aumentada, pero se trataría de un hipertiroidismo. Y la resistencia intrínseca a la hormona, a la TSH. Sí, sí, sí. Son como dos condiciones en las que podremos encontrar la TSH normal o incrementada, pero se trataría de un hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, bueno, pues obviamente si la TSH la encontramos baja, el siguiente paso es medir la T4 libre. Recuerden que siempre la T4 libre es el mejor parámetro porque la T4 libre no está influenciada por la tiroglobulina como la T4 total, que eso puede alterarse por diferentes situaciones. Entonces, si confirmamos que la T4 libre está elevada, o sea, puede hacer el diagnóstico de hipertiroidismo. Como les dije, eso es solamente para establecer un hipertiroidismo. Ya después abordaremos las causas por las cuales cómo se va a estudiar. Si la T4 libre la encontramos normal, tenemos que medir la T3 libre. En caso de que esté elevada, podemos decir que se trata de una toxicosis por T3 y en caso de que se encuentre normal ambas hormonas, podemos hablar de que se trata de un hipertiroidismo subclínico, que también tiene sus indicaciones de tratamiento, las cuales vamos a ver más adelante. Ok, voy a hablar de manera general de los tratamientos. Los fármacos antitiroideos pues inhiben la iodación y organificación por inhibición de la peroxidasa y agrupación de la iodotirosina. Los disponibles pues son el propiltiuracilo, que la dosis puede ir de 50 a 150 miligramos cada 8 horas, con su principal efecto adverso, que es la agranulocitosis, por eso no es el fármaco de primera elección. El de primera elección es el tiamazol o metrimazol, es lo mismo. En casos de hipertiroidismo leve a moderado, podemos iniciar la dosis de 10 a 15 miligramos diario, en severo de 20 a 40 miligramos diario. El seguimiento se hace de 4 a 6 semanas posterior al inicio del tratamiento y 2 a 3 meses una vez el paciente se encuentra eutiroideo.
El mantenimiento habitualmente se deja de 12 a 18 meses, y el Diamazol, y estas son las dosis, de 5 a 10 miligramos diario, y de propilargilo 50 miligramos cada 8 a 12 horas. El yodo radioactivo se tiene que hacer, previa administración, se tiene que hacer una premedicación con 0.3 a 0.5 miligramos kilo de cada 24 horas de prednisona, 1 a 3 días después de iniciar el tratamiento, y posterior a esto por 3 meses. Es importante pacientes con orbitopatía de Graves. Los antitiroideos, como el Diamazol, es el de elección. Se debe suspender 3 a 5 días antes de iniciar el yodo y continuar 3 a 7 días posteriores y retirar cuando el paciente se encuentre eutiroideo. Estas son las dosis, pues estas no las indicamos nosotros, y el seguimiento es cada 4 a 6 semanas hasta conseguir el eutiroidismo. Y la tiroidectomía, pues es el tratamiento más efectivo, pero pues, puede generar complicaciones. Está indicado cuando se encuentre con una baja captación de yodo radioactivo, cuando se detecte cáncer tiroideo, una oftalmopatía moderada severa, cuando hay alguna contraindicación para yodo radioactivo, o cuando el paciente ya lo establece en las guías así, se encuentre quiera o desee tener una cirugía. El manejo preoperatorio debe ser, tenemos que tener al paciente eutiroideo antes de programar la cirugía, iniciar el tratamiento con beta bloqueadores no cardioselectivos, antitiroideos porque disminuyen la probabilidad de una tormenta tiroidea, y se debe administrar yoduro de potasio 50 miligramos cada 8 horas, 7 a 10 días previos. El seguimiento es igual cada 6 a 8 semanas, y hay que iniciar levotiroxina y vigilar calcio y calcitrol por la probabilidad de hacer un hipoparatiroidismo posterior a la cirugía. Entonces, ya hablando específicamente de las etiologías, vamos a empezar hablando de enfermedad de Graves. Una observación, doctor. Sí, doctora. En cuanto al tratamiento, mencionabas del tratamiento con antitiroideos, Diamazol o propiltiuracilo, que se puede llevar o se debe llevar entre 18 meses a 24 meses. ¿Sabes cuál es el porcentaje de recaída después de la suspensión del tratamiento? Justamente voy a platicar en un momento de la escala GRADE, que es un muy buen factor predictor para ver aquellos pacientes que van a tener una recaída, pero más o menos puede ser hasta un 50% pueden recaer, que puede ser hasta menos, pero depende mucho en el grade que los clasifiques. Es un muy buen factor predictor, es un score ya validado para poder establecer quiénes van a tener una recaída. Sí, exactamente, eso es muy importante. Y otra observación, en cuanto al yodo radioactivo en orbitopatía, como tratamiento para enfermedad de Graves, en pacientes que tienen orbitopatía autoinmune, ¿estaría indicado o contraindicado el yodo radioactivo? Contraindicado. En esa situación se prefiere la cirugía. Sí, exactamente, está totalmente contraindicado, sobre todo, bueno, dependiendo del grado de orbitopatía, porque puede ser muy leve y se puede preparar al paciente, pero si está acentuada la orbitopatía, de acuerdo a la clasificación, está contraindicado porque exacerbaría el daño, pues, a nivel ocular. Exacto. Y me imagino que ya ahorita que hables de Graves nos vas a ampliar un poquito más este aspecto. Sí, doctora. Ok. Entonces, bueno, como generalidades de Graves, pues es un síndrome caracterizado por aumento de la glándula tiroides y sobrereacción de la misma junto con orbitopatía y dermopatía. A nivel global es la causa más común de hipertiroidismo, puede afectar a 0.2% de hombres y a 2% de mujeres a nivel global, incidencia de 20 a 40 casos por cada 100,000 habitantes al año, y la edad diagnóstica es habitual entre los 20 y 50 años. En pacientes menores de 40 años es conveniente siempre sospechar. Ok, en cuanto a los factores de riesgo, la genética, pues se han visto asociados varios antígenos de histocompatibilidad humana, el TR3, el DQA, el CTLA4, etcétera. El sexo es 5 a 10 veces más común en mujeres, el antecedente de radiación es un factor importante, los yodos y fármacos relacionados, el alemtuzumab, que se utiliza para mieloma múltiple, no, perdón, ay, se me fue. Esclerosis múltiple, sí, perdón, para esclerosis múltiple. Es un fármaco que se ha visto altamente relacionado, a diferencia de todos los fármacos que pueden generar alteraciones tiroideas.
el alentuzumab propiamente puede generar enfermedad de Graves. Es de los pocos que lo pueden hacer. Hasta en un 30% de los pacientes que están tratados con alentuzumab, 5 años después, pueden presentarse con enfermedad de Graves. La administración de contrastes intravenosos por la alta cantidad de yodo y el efecto de Job-Basedow se ha visto también relacionado con la aparición de una enfermedad de Graves. Los inmunomoduladores por reconstitución inmune en aquellos pacientes en los que reciben trasplante de órganos sólidos o trasplante de cualquier órgano en general, aquellos pacientes que también se les inicia tratamiento para VIH con altas cargas virales, se ha visto también una asociación con enfermedad de Graves. En el embarazo, por lo que comenté de la hormona gonadotropina coriónica, también existe un factor de riesgo. El 0.5% de mujeres que están embarazadas tienen hipertiroidismo, pero solamente el 0.2% son tratadas. Las infecciones virales, además de las bacterianas, como por Yersinia enterolítica y Helicobacter pylori, se ha visto también asociada, también la rubiola congénita, Epstein-Barr, influenza, hepatitis C. Y hay una asociación que todavía no está bien descrita, pero bueno, sí se ha estudiado de la microbiota en que la disbiosis puede ser un factor de riesgo para la enfermedad de Graves. Esta es más o menos la fisiopatología. Este es tomado de un review de New England, en donde la célula dendrítica o la célula presentadora de antígenos le presenta un antígeno a los linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T, obviamente a través de CD40, a los linfocitos B, y estos generan anticuerpos estimulantes de tiroides, los cuales llegan al receptor de TSH y pues a través de una cascada de señalización a través de AMP cíclico, pueden generar hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares y a la vez generar liberación de hormona tiroidea. Estas mismas células pueden secretar estas interleucinas y que están muy relacionadas también con inflamación de las células foliculares y la hipertrofia e hiperplasia de los mismos. Ok, en cuanto al diagnóstico, se tiene que iniciar el abordaje por sospecha clínica con inicio de síntomas. Nuestra primera acción, como ya le hemos comentado, pues es un perfil bioquímico con un perfil tiroideo, donde tenemos que establecer que existe una TSH baja con hormonas tiroides periféricas altas. Tenemos que medir anticuerpos, de estos se pueden medir dos, el TCI, que es los anticuerpos estimulantes de tiroides, y el TBII, que es los anticuerpos inhibidores de unión a tiroglobulina, y realizar un ultrasonido tiroideo en el cual puede ser tanto un ultrasonido tiroideo como una gamografía con captación de yodo tiroideo, en donde podemos encontrar en el ultrasonido un aumento de flujo, aumento de flujo sanguíneo en la tiroides, o en el gamograma tiroideo que se encuentra una captación difusa alta en toda la glándula tiroides. Esto es más o menos como veríamos el ultrasonido tiroideo. Este es el lóbulo derecho de la tiroides, este es el lóbulo izquierdo. Entonces podemos ver obviamente que está aumentada la vascularidad de la tiroides con un engrosamiento del istmo. Entonces estos son datos ultrasonográficos que nos pueden establecer que el paciente se está presentando con una enfermedad de Graves. Entonces, esto es igualmente un ultrasonido tiroideo. Entonces, aquí podemos ver, este es el lóbulo derecho de la tiroides. Vemos el aumento de la vascularidad del lóbulo derecho tiroideo, del cual nos habla que existe, pues nos está hablando de una hiperfuncionalidad de la glándula. Pues, bueno, al ser difuso, pues podemos establecer o sospechar de que se trata de una enfermedad de Graves. Estas son gamografías. La verdad es que no estoy seguro, doctora, de qué depende que una sea colores y otra blanco y negro. Sé que esta es la que tenemos en el hospital. No, me imagino que será de software, pero lo que podemos encontrar, pues obviamente es la glándula tiroides, y pues vamos a encontrar captación de yodo radioactivo en toda la glándula. Esta es la que he visto aquí en el hospital, donde podemos observar que toda la glándula capta el yodo radioactivo. Ok, este es el algoritmo propuesto por la Asociación Europea de Tiroides. Una cosa muy importante es que, bueno, más o menos ellos establecen esto, que hay que medir niveles de TSH. Si está baja, es fin del algoritmo, el paciente se encuentra eutiroideo. Entonces hay que establecer, dependiendo los niveles de hormonas periféricas, si se trata de un hipertiroidismo subclínico, una toxicosis por T3, o ya un hipertiroidismo franco. Ellos recomiendan medir los TCI, que son los anticuerpos estimulantes. En caso de que se encuentre positivo, pues ya diagnosticar enfermedad de Graves.
y realizar de todas formas un estudio de imagen. Es importante que los europeos ya comentan que el ultrasonido ha desplazado bastante al utilizar el yodo radioactivo, porque es un estudio más accesible, que ya se ha vuelto, obviamente, incluso puede ser a pie de cama. Entonces ellos dicen que si encuentras un nódulo de más de 2 centímetros, ya es suficiente con esa serología y con ese estudio, que ya puedes iniciar tratamiento. Entonces ellos recomiendan de manera inicial utilizar el ultrasonido sobre el gammagrama tiroideo. Estas recomendaciones son del 2018, la ATA todavía no ha hecho una actualización, pero ellos todavía dicen que utilizar cualquiera de los dos, dependiendo a la disponibilidad o preferencia del médico. Ok, mira, el gammagrama es como una foto de la actividad de la tiroides. Lo que ves arriba, el gammagrama de arriba, el de colorcitos, que es un poquito más moderna la imagen, a comparación de lo que tienen a lo mejor ahí en el hospital, corresponde el de arriba al ultrasonido. Entonces, la hipertrofia y la hipercaptación está del lado derecho, en el lóbulo derecho, más que en el izquierdo. Entonces, eso se podría tratar de un bocio multinodular de predominio derecho. Y bueno, la imagen de abajo que tienen en blanco y negro, ese no se corresponde con el ultrasonido, porque esa imagen nos habla de una hipercaptación difusa de ambos lóbulos y es muy homogénea. Es una hipercaptación homogénea que nos habla más de una enfermedad de Graves, y el de arriba nos hablaría más de que la parte hiperfuncional está del lóbulo derecho. Sin embargo, en tu siguiente diapositiva, que nos dices que es probable que el ultrasonido de alta resolución nos dé más luz o una imagen, un resultado muy similar al del gammagrama, todo depende del tipo de ultrasonido y de la causa del hipertiroidismo. Si tú estás pensando o la sospecha es que hay un nódulo hiperfuncional, un adenoma tóxico, puede ser bastante útil, igual que el gammagrama, el ultrasonido de alta resolución. Pero si es un bocio tóxico difuso, va a haber un buen aumento en la vascularidad. Es lo único que vas a encontrar, más aumento del tamaño en el ultrasonido. Pero no forzosamente porque hay aumento de la vascularidad quiere decir que puede haber hiperfuncionalidad. En ese caso, en el caso del Graves, tendría más valor el diagnóstico o la complementación diagnóstica por gammagrama. Hay perfiles tiroideos a perfiles tiroideos. No hay perfiles tiroideos que tanto la clínica como el perfil te gritan a 100 metros que es un Graves. Pero hay perfiles tiroideos que están apenas ligeramente elevados y clínicamente o en la exploración física no hay tantos datos de tirotoxicosis. El paciente puede no tener este bocio o un bocio muy leve, puede no haber oftalmopatía de Graves. Y en ese caso sí nos es muy útil el gammagrama sobre el ultrasonido, porque en el caso del gammagrama nos va a completar si es toda la tiroides la que está produciendo de más y es un Graves, o es solo una parte, ya sea un adenoma tóxico o un bocio multinodular de algún predominio. Ahora hay bocios multinodulares en donde hay nódulos de ambos lados pequeños que están hiperfuncionando y hay nódulos que están hipofuncionando. Entonces, en ese caso sí toma como una complementación diagnóstica muy poderosa el gammagrama tiroideo. Entonces, ¿qué te va a decir el que hagas o no un gammagrama o un ultrasonido? El contexto del paciente, la gravedad o la intensidad del cuadro clínico y el perfil tiroideo en sí. ¿Qué tanto está elevado la función tiroidea? Porque perfiles tiroideos, o sea, hay unos de que no hay duda que es un Graves, pero los bocios multinodulares, los adenomatóxicos, no elevan tanto, sobre todo la T3 o la T4. No sé si quedó claro en este sentido, esa duda. Sí, doctora. Bueno, pues podemos continuar, creo. Ok, este algoritmo es igual establecido por la Asociación Europea de Tiroides, en donde, bueno, arriba es más o menos lo mismo que ya habíamos visto, pero ellos comentan que de manera inicial, pues hay que iniciar con metimazol o tiamazol, es el mismo fármaco. Ellos ponen un tiempo meta para adultos de 18 meses, pero esto puede variar un poco.
En caso de que hayan efectos adversos serios, que haya poca adherencia al tratamiento o por elección del paciente, es importante establecer que ellos ya ponen, y acá de este lado se ve, como primera opción que si el paciente lo desea, vaya tanto a acción con yodo radioactivo o como a tiroidectomía total. Situaciones en las que se va a preferir una sobre otra, como ya lo habíamos comentado, la tiroidectomía total es importante cuando la oftalmopatía está presentándose de manera importante o cuando el volumen de la tiroides está muy elevado, o en el caso de que existan nódulos. Ahorita lo comentaremos un poco más. Los antitiroideos pues se puede iniciar tratamiento con tionamidas al menos 12 meses. Las que tenemos disponibles aquí son metimazol, pepiltioracilo en algunos contextos. Obviamente el de primera línea es metimazol. Algunos predictores de baja respuesta al tratamiento son los niveles bajos de TSH y los títulos altos de los anticuerpos contra el receptor de TSH. Entonces, una manera en que podemos evaluar cuánto tiempo vamos a dejarle el tratamiento al paciente, como les comento, puede ser de 12 a 18 meses, es que es el score de GRADE, que es el Graves Recurrent Event After Therapy. Una vez que ya cumplimos el tratamiento y que el paciente clínicamente se encuentra eutiroideo, tenemos que realizar estos estudios para determinar qué tan viable va a ser suspender el tratamiento con antitiroideos. Este score depende de la edad, de si es mayor o menor a 40 años, los niveles séricos de T4 libre, los niveles séricos del TBI. Es importante que también, en caso de que pidamos el otro anticuerpo, que son los estimulantes de tiroides, un nivel de referencia 3 veces, un nivel superior al límite de referencia 3 veces podría hablarnos también, podríamos incluir 2 puntos en esta escala, porque esta escala está pensada solo con estos anticuerpos, dependiendo si existan nódulos o no, establecido por la clasificación de la OMS, nos da un puntaje del 0 al 6. Entonces, nos los divide en 3 clases, un grade 1, 2 y 3. Entonces, más o menos se establece, este score ya está completamente validado, entonces nos dice que un grade 1 es recomendable o viable poder suspender los antitiroideos. Un grade 2 nos dice que deberíamos seguir con los antitiroideos o intentar ablación, pero si bien el mismo grade te comenta que el porcentaje de pacientes que después de que ya cumpliste los 18 meses de fármacos antitiroideos y no llegaste a la meta, van a generar una buena respuesta adecuada a los fármacos antitiroideos es muy poca. Entonces, y un grade clase 3 ya te dicen que inmediatamente te vayas a la cirugía o a la ablación con yodo radioactivo. Entonces, esta es una gráfica de incidencia acumulativa donde nos establecen el porcentaje de recurrencia dependiendo a las clases de grade, como lo que les comento, un grade 1 pues va a tener una recurrencia relativamente baja hasta 2 años, un grade 2 pues, va a aumentar mucho el porcentaje de recurrencia, se puede ir hasta un 40% a 2 años, y un grade 3 el porcentaje de recurrencia es altísimo, es hasta 70% a los 2 años. Es la importancia y el por qué este score ha sido validado y por qué es una fuente muy útil o una forma muy útil de saber en qué pacientes vamos a continuar con el tratamiento y en quiénes vamos a suspender o buscar otras opciones terapéuticas. Ok, en cuanto al yodo radioactivo, pues ¿en quién lo vamos a considerar? En pacientes que tengan contraindicación para las tionamidas, en que el bocio sea menor a 50 gramos y en ausencia de enfermedad cardíaca o tabaquismo. El yodo radioactivo genera mejoría de 6 a 18 semanas con las consideraciones que previamente había comentado. Y la cirugía puede ser tiroidectomía parcial o total. En casos en que el bocio esté establecido mayor a 80 gramos, así lo dice la ATA, debe ser en primera línea. En casos de oftalmopatía moderada severa, cuando haya contraindicación de tionamidas o existan los tiroideos mayores a 4 centímetros, o como hemos comentado, que el paciente así lo prefiera y no quiera estar tomando los fármacos. Ok, esta es una tabla tomada también de las guías de la ATA, donde establece más o menos en qué contexto puede ser superior una opción, una terapéutica a otra, de las más importantes. Lo que les digo, que como comentó la doctora, que existe una enfermedad, una orbitopatía activa, que ahorita vamos a ver cómo se define. Se prefiere la cirugía, también que exista, se sospeche o se confirme la presencia de un cáncer tiroideo, o donde existan nódulos tiroideos de gran tamaño, son contextos en los que se va a preferir la cirugía.
Ok, estas son las recomendaciones del AITA, más o menos es bastante similar. Ellos dicen, hacen mucho énfasis nada más en que la decisión del paciente tiene que ser de las principales consideraciones, pero más o menos comentan lo mismo que los americanos. Ok, en cuanto a la orbitopatía de Graves, Nada más antes de que continúes. ¿Tú ¿sí? crees que podría darse el caso de iniciar con antitiroideos y después pasar a yodo reactivo? Sí, de hecho, es justamente, se supone que tienes que reevaluar con un perfil tiroideo a las 6 a 8 semanas. Luego establecer, o sea, puedes continuar con ese tratamiento. Si ves que no existe respuesta o que clínicamente el paciente no está respondiendo bien, a pesar de que no haya cumplido los 12 a 18 meses, puedes hacer el cambio en cualquier momento al tratamiento si no estás teniendo una respuesta médica adecuada. Esa podría ser una opción. En la mayoría de los casos, poco o mucho responden los pacientes, o sea, disminuye tanto el grado de tirotoxicosis como también el perfil tiroideo mejora. Y en ese sentido, tú puedes preparar siempre y cuando no haya un bocio muy grande, una autoneopatía autoinmune muy activa. El antitiroideo te puede ayudar a preparar al paciente a que esté menos tirotóxico y que esté en mejores condiciones para recibir yodo radiactivo. Entonces puede hacerse ese tratamiento secuencial, iniciar con tionamidas, propranolol si es necesario. Una vez que ya esté mejor el perfil tiroideo, que esté clínicamente estable, entonces sí, puedes enviarlo a yodo radiactivo. Sin embargo, se debe suspender el antitiroideo días previos al yodo radiactivo para que la tiroides esté ávida, ¿no? De lo contrario, pues no va a captar el yodo. Y como comentabas en alguno de los algoritmos de tratamiento, suspender el tiamazol o el propiltiuracilo en su caso, e iniciar tratamiento con esteroide, con prednisona en este caso, para ir preparando al paciente a yodo radiactivo. Si traes ¿cómo se indicaría o cómo se daría esa indicación en el paciente ¿De esteroide? de esteroide? No. ¿Y por qué le dan esteroide? ¿Por qué le dan Por esteroide como preparación? el riesgo de crisis suprarrenal, ¿no? Mm, pues sí, puede haber riesgo de crisis suprarrenal si está muy tirotóxico, pero o sea, si hay riesgo de crisis suprarrenal, pues en ese momento no está indicado el yodo. Primero hay que... Doctora, ¿Sí me escuchas? sí, ya. No, ya. Ok, ¿por qué puede llegar a sustituir la prednisona en cierta forma al antitiroideo? ¿Qué efecto tiene sobre las hormonas tiroideas? Ajá, por la conversión, ¿no? Disminuye la conversión de hormonas periféricas. Disminuye la conversión de T4 a T3, porque la realmente activa es la T3, libre, obviamente, ¿no? Entonces disminuye la conversión de T4 a T3. Y por el otro lado, al ser una enfermedad autoinmune, aunque la dosis de inicio es 30 miligramos de prednisona, no es muy alta, pero sí puede ayudarnos a modular esa producción de autoanticuerpos, en este caso de antitrap. Entonces, por un lado, mejoras lo inmunológico, por el otro lado, disminuyes la conversión. Por otra parte, puedes reiniciar los beta bloqueadores, en este caso el propranolol, como preparación para el yodo radiactivo. Entonces, es una terapia secuencial. El que des una u otra opción no se contrapone, pueden ser complementarias en muchos pacientes, yo creo en la mitad de los pacientes. Obvio, hay pacientes que definitivamente no son candidatos a tionamidas o que presentan agranulocitosis a los pocos días de iniciar el tiamazol y que es solamente la cirugía. Sin embargo, la mayoría o al menos el 50% de pacientes pueden tener esa terapia secuencial, siempre y cuando no tengan las contraindicaciones del yodo, ¿no? Sí, exacto. No, Incluso con la cirugía, una de las
de las condiciones que tienen que tener los pacientes para poder meterlos a cirugías, que tienen que estar eutiroideos. Entonces, Es lo ideal. entonces, ujú. Entonces, Así es, bueno, obviamente, pues, tanto la de la cirugía como el preparación para yodo, cirugía también. exacto. Y tanto la cirugía como el yodo, pues llevan a los pacientes a hacer hipotiroideos. Entonces, por eso se hace como que bastante hincapié en, o sea, comentarle los efectos adversos que va a producir cualquiera de los tratamientos que se escoja. Pero sí, finalmente, como el porcentaje de recurrencia de Graves es muy alto con antitiroideos, pues habitualmente pueden terminar en alguno de los otros dos opciones terapéuticas. Exacto, exacto. Así es, muchos terminan ahí en el yo reactivo. Ok, bueno, en cuanto a la orbitopatía de Graves, tenemos este score que es el CAS, es el Clinical Activity Score. Eh, el CAS nos va a decir solamente si la orbitopatía está activa o no. Entonces, es un score que toma en cuenta si existe dolor, dolor en el globo ocular, dolor al movimiento, el tema en las conjuntivas, en los párpados, inflamación, edema, aumento en la proptosis, disminución de los movimientos oculares, disminución en la agudeza visual. Entonces, bueno, hay parámetros que tomamos en cada visita y hay parámetros que se comparan con las visitas previas. Cada parámetro positivo nos da un punto y un CAS mayor o igual a 3 nos establece que la orbitopatía está activa en ese momento. Una vez que ya establecemos que la orbitopatía está activa, tenemos que calcular el Graves Orbitopathy Severity Assessment, que nos va a decir la gravedad de esa orbitopatía. Entonces lo divide en leve, moderado y severo. Esto es importante porque, como comentamos, una indicación franca de cirugía es que exista una orbitopatía moderada o severa, porque puede comprometer la vista. Depende mucho de la retracción del párpado, el involucro de tejidos blandos, la proptosis, la presencia o no de diplopia, la exposición corneal y el estatus del nervio óptico. Entonces, también existe una clasificación donde establecen lo del el compromiso visual. Entonces, que es una indicación franca para tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, esta clasificación también, pues como les dije, nos da la gravedad. Primero siempre tenemos que calcular el CAS y pues esta clasificación nos va a dar la severidad de la oftalmopatía y ya con eso podemos establecer cuál es la terapéutica adecuada. Esto es lo que habíamos comentado del uso de esteroides orales para prevenir la orbitopatía, el desarrollo de orbitopatía o la progresión cuando se usa el yodo radioactivo. Entonces, siempre que tengamos un paciente que no tenga orbitopatía, no existe solamente existe una recomendación de que no se den glucocorticoides orales. Si la orbitopatía está presente, pero es leve, se considera aceptable utilizar el uso de esteroides orales, siempre que esta sea leve, pero no existan factores de riesgo presentes. Si la orbitopatía está presente y es moderada o severa, está contraindicado y lo establece muy claro la guía que no se deben utilizar esteroides orales. Y si la orbitopatía está presente pero está inactiva, se debe utilizar el yodo radioactivo sin esteroides orales, perdón. Ok, ¿algún comentario más de Graves, doctora? No, pues simplemente la orbitopatía, simplemente cuando existe moderada o severa, en ese momento está contraindicado el yodo y hay que dar, independientemente de tiamazol, esteroide, no como preparación para yodo, sino como tratamiento a. Incluso ha llegado a haber pacientes y embarazadas, y las he visto, que tienen que darles pulsos de metilprednisolona por la gravedad de la orbitopatía, porque prácticamente se sale el ojo. Entonces, sí, las tienen que internar, les tienen que dar pulsos y aún así, o sea, al bebé no le pasa nada, es tanta el grado de daño ocular, la inflamación y la autoinmunidad a ese nivel que todo va para los ojos. Entonces, sí pareciera que no es tan importante, pero eso es una cuestión muy importante que nos puede marcar la pauta a seguir
en el tratamiento del hipertiroidismo, o sea, el grado de severidad de la orbitopatía. A veces el paciente, en cuanto clínicamente está controlado, el perfil tiroideo está controlado, pero la orbitopatía sí, y puede ser progresiva independientemente de que la función tiroidea ya esté bien. Entonces sí puede llegar a ser incluso una entidad hasta cierto punto aparte del mismo hipertiroidismo. Entonces sí hay que tener bastante precaución en ese sentido y tener las escalas de riesgo, de gravedad, los factores de riesgo, porque uno de los principales es el tabaquismo. Eso agrava mucho el pronóstico y la respuesta a tratamiento. Entonces sí es importante que lo tengan en cuenta. Nada más eso. Pues ya, puedes continuar. Sí, es justamente como dices, un tema completamente aparte. De hecho, hay una guía del año pasado de manejo de orbitopatía de Graves. Eh, pero bueno, sí, justamente va para otra clase. Bueno, continuando con bocio multinodular tóxico, es la segunda causa más común de hipertiroidismo a nivel mundial. Este se genera por una producción y liberación autónoma de hormona tiroidea. Este es independiente de TSH o de anticuerpos anti el receptor de TSH. Y esto se produce por una activación constitutiva del receptor TSH. La fisiopatología del adenoma tóxico y del bocio multinodular tóxico es relativamente similar. La producción y liberación de hormonas tiroideas por los nódulos autónomos da como resultado pues esa supresión de TSH. Entonces, por esa situación encontraríamos una TSH baja. La clínica habitualmente son pacientes mayores de 50 años. Es importante que el bocio multinodular tóxico, por el alto nivel de hormonas tiroideas que se genera, produce más manifestaciones cardíacas y es el que se ha visto más asociado con fibrilación auricular, con taquicardia, con palpitaciones y con el desarrollo de nuevo de insuficiencia cardíaca. Es también el que está más asociado a osteoporosis y a fragilidad emocional. Sin embargo, pues este tiene un inicio más lento y progresivo y es mucho más, igual que Graves, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Y a menos del 20% tienen consistencia firme e irregularidades sin hipertrofia de la glándula tiroides, que es lo que habíamos comentado, que a veces los nódulos pueden ser menores incluso a 2 centímetros. En cuanto al diagnóstico, pues este algoritmo también está bastante bueno porque nos establece más o menos cómo debemos utilizar o cómo deberíamos abordar esto. Lo que tendremos que buscar es una TSH baja con concentraciones altas de hormona tiroidea. Como les digo, ya se establece que puede ser basado en preferencia o en disponibilidad del centro, tanto el gamagrama como el ultrasonido, más los anticuerpos antirreceptor de TSH, ya sean los estimulantes o los inhibitorios. Si la captación de yodo es focal, ya sea en un nódulo solitario o es asimétrica, obviamente si es asimétrica, sospecharíamos de bocio multinodular tóxico en el ultrasonido. Si no se encuentra bocio como tal y los anticuerpos son negativos, pues podemos establecer que se trata de un bocio multinodular tóxico o un adenoma solitario, que es esta parte de acá. Ok, este es un gamagrama, es exactamente igual al que les presenté en la enfermedad de Graves. Aquí podemos ver dos nódulos calientes o hipercaptantes que se acompañan de varios nódulos que son hipocaptantes, que esta es una característica que nos puede orientar bastante a la presencia de un bocio multinodular tóxico. Si bien, como vemos en el ultrasonido, hay un aumento de la vascularidad, no es tan predominante como en la enfermedad de Graves. Y aparte, pues tenemos los nódulos que tienen también aumento de la vascularidad. Este abajo también es un gamagrama. Aquí podemos también ver nódulos que son hipocaptantes o fríos y nódulos hipercaptantes o calientes. Entonces, bueno, a veces puede ser un poco difícil establecer si se trata de un Graves o de un bocio multinodular tóxico por el gamagrama, pero bueno, una parte que nos orienta bastante es la presencia de que se encuentren nódulos tanto fríos como calientes y que pues obviamente toda la glándula tiroides debería estar afectada. Así es. Ahora, tú dime, en este caso, para ti, ¿cuál sería un mejor método diagnóstico o de complementación diagnóstico? Tiene hipertiroidismo tu paciente. Ahora dice, ¿le haré un ultrasonido o le haré un gamagrama? En este caso, ¿tú qué le harías? Porque el ultrasonido te sale aumento de flujo, ¿no? Vascular. Y es todo. Ajá, justamente, y lo menciona el algoritmo que presenté hace un rato, que si encuentras nódulos muy pequeños, en ese contexto siempre tienes que hacer un gamagrama porque debes sospechar de bocio multinodular tóxico.
si no encuentras nódulos, yo consideraría que el ultrasonido es una buena herramienta. Si ves que en el ultrasonido está aumentada la... Si, o sea, si estás sospechando de Graves y ves que en el ultrasonido hay un aumento, hay una hipertrofia del istmo, toda la glándula la encuentras aumentada y toda la glándula está hipervascular y tiene los anticuerpos positivos, yo consideraría que en ese contexto es suficiente con el ultrasonido. Pero si en el ultrasonido, pero eso no siempre va a ser lo habitual. En la consulta de tiroides, la verdad es que la mayor parte de los pacientes tienen nódulos tiroideos. Entonces, si tú encuentras a los pacientes con nódulos tiroideos, necesitas ver qué tanta actividad tienen esos nódulos y si son hipercaptantes o no. En ese contexto yo creo que sí estaría indicado el gamagrama. Bueno, aquí hay varias cositas que mencionaste. Para no complicarnos, lo primero es el perfil tiroideo. Si tu perfil tiroideo está bien y hay nódulos tiroideos, pues ahí es otro escenario, ¿no? Ahí hay que biopsiar. Pero si tu perfil tiroideo, estamos hablando de solo hipertiroidismo. Tu perfil tiroideo está muy, muy elevado y tu cuadro clínico te grita de aquí a 100 metros que es un Graves porque hay bocio, aunque no sea muy pronunciado, pero hay exoftalmos, hay todos los datos clínicos de tirotoxicosis, realmente es un Graves. Puede ser que bueno, y le mides receptores anti-TRAP y salen positivos, pues ya te saltas el ultrasonido, te saltas el gamagrama y mejor le das el tratamiento, ¿no? Entonces hay cuadros clínicos en los que ellos mismos, junto con el complemento de laboratorio y anticuerpos, ya no tienes que hacer nada más, ya das el tratamiento. Aparte es también evaluar el costo del que tiene que pagar el paciente. La mayoría de los pacientes tienen que pagar sus estudios a menos que estén a nivel institucional. Y aún así, pero en el caso de que tú palpes tu tiroides, tienes un hipertiroidismo que no está tan acentuado, que no tienes el cuadro clínico clásico de un Graves y que la glándula se palpa irregular, tú sabes que el ultrasonido lo único que te va a decir es, sí puede haber nódulos, sí puede haber aumento de la vasculatura, pero el que te va a dar la foto de la actividad de la tiroides es este, y aquí está bien clarito. Aquí sin duda es un bocio multinodular. Hay nódulos hipo con nódulos hipercaptantes. Entonces, te saltas el ultrasonido. Ya en la práctica clínica tú vas a saber, vas a ir aprendiendo qué obviar, qué estudios obviar y cuáles no. El ultrasonido sí es útil, es complementario, si tú sospechas un Graves, es complementario, pero si ya tienes tus antitrap positivos, tu perfil tiroideo totalmente alterado, más tu cuadro clínico, ya no es necesario el ultrasonido, ya le das tratamiento, porque de aquí en China, en Australia, es un Graves. Pero la duda diagnóstica es cuando el hipertiroidismo no es totalmente florido como lo quisiéramos ver, cuando no hay un bocio o a veces ni siquiera se palpa crecimiento tiroideo o hay una tiroides muy irregular. Entonces ahí sí, la luz del diagnóstico, y aparte no tienes anticuerpos, por ejemplo, no hay en el instituto en ese momento, no los puede pagar el paciente o tiene que hacerse o anticuerpos o gramagrama. Entonces, puedes optar por el gamagrama, porque te da más luz de la etiología del hipertiroidismo. Si es un adenoma tóxico, pues se va a pintar el nódulo, ¿no? Va a ser uno solo de un solo lado y lo demás va a estar hipocaptante. Si es un bocio multinodular, pues aquí tienes la imagen. Y si es un Graves, porque hay Graves muy chiruleros, o sea, muy levesones y que resulta que tú pensabas que podría ser un adenoma y no, es un Graves. Se pinta toda la tiroides, se hipercapta toda la tiroides. Entonces, en mi opinión, y yo creo que a la mayoría de los endocrinos, en estos casos de hipertiroidismo, de leve, digamos, en un cuadro florido, nos da más luz un gamagrama que un ultrasonido. Sí, porque si los anticuerpos te salen negativos, de todas formas tienes que hacer el gamagrama. Exacto. Y muchas veces los anticuerpos nos dan negativos, los antitrap. Entonces, a veces dice uno, sí, mejor le hubiera pedido ya, de hecho, el gamagrama, porque con o sin anticuerpos, el gamagrama te va a corroborar tu diagnóstico. Sí, exacto. Bueno, Bueno, ahora sí seguimos.
Ajá. En cuanto al tratamiento, pues se puede dar con yodo radioactivo. Este debe preceder por un tratamiento con metimazol, interrumpirse 4 a 7 días antes de que vaya a iniciarse el yodo. Reiniciar el antitiroideo 7 días después de inicio y dejar continuarse hasta 3 o 4 meses que se inicie el efecto del yodo. La cirugía pues está más o menos como en Graves, está indicada en pacientes con bocio grande, síntomas de compresión u obstrucción. Se debe hacer una tomografía de cuello o una resonancia para determinar la extensión y valorar el estado de la tráquea o el compromiso de la tráquea. Y los pacientes que se contraindica cirugía de yodo radioactivo, se puede dejar antitiroideos por tiempo indeterminado. Bueno, hablando del adenoma tóxico. Perdón, otra vez voy a meter mi cuchara. Sí, doctor. Oye, en la diapositiva anterior estoy de acuerdo, hay veces que los antitiroideos se pueden dar por tiempo indefinido, que a veces el paciente no acepta yodo aunque sea candidato y que no puede pagar una cirugía porque no tiene, insiste, insabi, lo que sea, no lo tiene. Entonces, te lo llevas a hipotiroidismo con tanto tiempo de tiamazol. Y hay pacientes, hay muchos en la actualidad y seguirá habiendo por este motivo y ahorita más que hay deficiencia de yodo de yodo radioactivo pues por la guerra, que están con tratamiento antitiroideo y hormona tiroidea, ¿no? O sea, sí que el bloqueo sustitución. ¿Tú qué piensas de eso o qué has sabido de eso o tienen pacientes muy parecidos en este caso por allá? Bueno, a mí no me ha tocado ver a alguien así, pero supongo que sí es común ahorita por la escasez de yodo radioactivo, porque pues obviamente hay condiciones en las que no, o sea, aquí en este centro pues es viable la cirugía, pero pues hay pacientes que no se va a permitir a todos poder operarlo, pero no me ha tocado ver pacientes con el doble fármaco, doctora. No, pues sí, hay muchísimo paciente, ¿eh? Mucho, porque a veces por alguna razón, ya sea porque el paciente no puede, no quiere, o porque no es candidato por sus comorbilidades, hay pacientes que se les tiene que dar las dos cosas, que muy al inicio de que yo inicié en endocrino se me hacía algo aberrante, pero no, es la realidad, sí puede existir esa opción independientemente de que ahorita estamos con la guerra en Ucrania. Pero sí hay mucho paciente que tienen antitiroideo y que tienen la sustitución con levotiroxina. Entonces, después de varios años de tratamiento, obvio, la tiroides deja de funcionar de tanto bloqueo, ¿no? Con el antitiroideo. Y tienen que quedarse con levotiroxina ya permanentemente. O sea, es una opción, pero es una opción a largo plazo, no es de 1 año ni de 2 años, es de 4 o 5 años o a veces más. Entonces, por eso es que con el yodo radioactivo se les trata de evitar los que son candidatos este largo camino por el bloqueo sustitución y se opta por apresurar y preparar lo más pronto posible para yodo radioactivo y en aquellos que son candidatos a cirugía, pues a cirugía. Pero sí existe. Yo me atrevería a decir que el 30% de estos pacientes con hipertiroidismo llegan a tener este tratamiento de bloqueo sustitución y tanto a nivel privado como institucional. Hay muchos pacientes de nutrición, muchísimos del Instituto Nacional de Nutrición que tienen este bloqueo sustitución. Entonces, te lo vas a encontrar por ahí, pero sí es importante que lo tomemos en cuenta. No es que esté mal, sino que por alguna razón, o sea, el paciente tuvo que llegar a esa instancia de tratamiento y también es otra opción. Correcto. Bueno, pasando al adenoma tóxico, pues les digo que comparte una fisiopatología relativamente similar con el bocio multinodular tóxico. Es un síndrome caracterizado por aumento de secreción de hormonas tiroideas por uno o más adenomas autónomos. Es la tercera causa más común de hipertiroidismo a nivel mundial y habitualmente o la presentación general es que se trate de un nódulo único secretor o hiperfuncionante. Son verdaderos adenomas foliculares estos, habitualmente miden menos de 3 centímetros y el 70% presentan mutaciones somáticas, principalmente en el gen del receptor de TSH. Y la presentación clínica va a ser un paciente con un nódulo con TSH suprimida, que a la ecocardiografía va a ser hipocogénico, perdón, la gamografía con captación en un solo sitio
pacientes entre 30 y 50 años y en donde puede existir hemorragia y necrosis central. Entonces, se presenta más o menos el mismo algoritmo. Obviamente, en caso tenemos que, como habíamos comentado, hacer un gamagrama. En caso de que nos vayamos por el gamagrama y encontremos un nódulo único, pues podemos establecer que se trata de un adenoma tóxico, o el ultrasonido más o menos son las mismas consideraciones. Y así es como lo veríamos en el gamagrama, un nódulo único caliente hipercaptante, en este caso pues en el lóbulo izquierdo, en este caso en el lóbulo derecho, pero es un nódulo único grande que les digo habitualmente puede ser hasta 3 centímetros. Y en la ecografía, en este caso, pues sí, como habíamos dicho, es bastante similar que con el bocio multinodular tóxico, nos va a brindar datos de que existe un nódulo sin bocio y que este va a tener hipervascularidad, que nos puede orientar hacia que es hiperfuncionante esa tiroides. Si el ultrasonido se encuentra disponible, pues bueno, se puede realizar, pero pues, como habíamos dicho, el diagnóstico principalmente va a ser con el gamagrama. En cuanto al tratamiento, es bastante similar. El yodo radioactivo, que iniciarlo con tratamiento con fármacos antitiroideos, interrumpirlos 4 a 7 días antes y reiniciarlos una semana después hasta que el yodo haga efecto. Y esto está indicado en pacientes que sean mayores de 18 años y que tengan un nódulo que sea menor a 5 centímetros. Porque en caso de que fueran mayores, ya está indicado la hemitiroidectomía, pero se debe restaurar al paciente o se debe llevar al eutiroidismo previo al procedimiento. Igual, exactamente lo mismo, los antitiroideos que en pacientes que se contraindican la cirugía o el yodo radioactivo o que así lo prefieren, deben dejarse dosis bajas por tiempo indeterminado e incluso llegar a sustituirlos, como comenta la doctora. Bueno, ya para acabar, nada más dos, del adenoma, doctora, ¿algo quiere comentar? Sí, nada más en cuanto al yodo radioactivo, puede llegar a ser curativo para ellos, porque la dosis que requieren no tiene, o sea, es mucho menos la dosis, la mitad de la dosis que lo que requiere un Graves o lo que requiere un bocio multinodular tóxico, porque es un único, aunque sea un único hipercaptante, por muy hipercaptante que sea, la dosis es menor. Y me atrevo a decir que como el 60% de los pacientes que se tratan con yodo radioactivo con adenoma tóxico quedan eutiroideos. Entonces, es el único caso de hipertiroidismo que sin sustitución, o sea, pueden llegar a evolucionar el eutiroidismo sin tratamiento sustitutivo con levotiroxina, pues. Entonces, es, digamos, algo, un adenoma benigno, hiperfuncional y que puede llegar a curarse, ¿sí? En este sentido, siempre y cuando se le atine bien a la dosis de yodo radioactivo. Ok. Bueno, entonces, solo para mencionar el hipertiroidismo subclínico, bueno, en el algoritmo que les presenté de manera inicial, como habíamos dicho, si la TSH se encuentra disminuida, pero las hormonas periféricas están normales, se trata de un hipertiroidismo subclínico, obviamente no tiene que tener clínica. Hay consideraciones especiales en donde tenemos que se debe tratar el hipertiroidismo subclínico. Pacientes, el valor de corte que establece la ATA es una TSH menor a 0.1 o un rango entre 0.1 y 0.4. Pacientes con una TSH menor a 0.1 y que sean mayores de 65 años, existe la indicación para iniciar tratamiento con hormona tiroidea. Menores de 65 años con comorbilidades como con enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, pacientes menopáusicos o que tengan ya síntomas de hipertiroidismo. En todos estos casos se debe iniciar tratamiento siempre que la TSH se encuentre menor a 0.1. Si la TSH está en un rango entre 0.1 y 0.4, debe considerarse el tratamiento individualizando a cada paciente y el grado de severidad que tenga dependiendo cada de estas condiciones. En pacientes que son asintomáticos, menores de 65 años, si la TSH se encuentra disminuida, menor a 0.1, hay que considerar tratarlo dependiendo si llega a tener otras comorbilidades o estas situaciones, pero si la TSH es superior a 0.1, debemos solamente continuar en vigilancia. Estas son las indicaciones que establece la ATA para tratar los hipertiroidismos subclínicos. Bueno, y para terminar, la tormenta tiroidea es una urgencia endocrinológica, tiene una mortalidad del 10 al 30%, es una manifestación extrema de la tirotoxicosis,
La etiología pues es por una enfermedad puede ser por una enfermedad de Graves o un bocio multinivelar tóxico mal controlado, o que se precipita por la suspensión de fármacos antitiroideos, por infecciones, cirugías, traumas, tromboembolinos pulmonares, infartos o condiciones o complicaciones agudas de diabetes. Al momento de la torreta tiroidea tenemos que hacer esta escala que se llama, o esta calculadora que se llama de Burch-Wartowski, que nos establece la probabilidad de que exista la tormenta tiroidea. Toma en cuenta y da un puntaje dependiendo de cada parámetro, toma en cuenta la temperatura, la presencia de taquicardia, de fibrilación auricular, de insuficiencia cardíaca congestiva. Toma también manifestaciones gastrohepáticas, si se encuentra diarrea, vómito, ictericia, alteraciones del sistema nervioso, agitación, delirium, convulsiones o coma, y si encontramos el factor precipitante de la tormenta tiroidea. Un score menor a 25 nos descartaría una tormenta tiroidea, y un score mayor a 45 nos dice que la tormenta tiroidea es positiva. Entre 25 y 45 pues está en una zona gris que puede quedar la duda, y te dice que dependiendo a las características del paciente y la urgencia que tenga, puedes iniciar o no tratamiento. El tratamiento consiste en disminuir la síntesis y secreción de hormonas tiroideas y así disminuir la sintomatología. Iniciamos inhibiendo la síntesis de tionamidas, la síntesis de hormona tiroidea, perdón, con tionamidas, y la conversión, y también inhibir la secreción de hormonas tiroideas con una solución Lugol, que es una solución con una concentración alta de yodo. Igual iniciar beta bloqueadores no cardioselectivos como el propanolol para disminuir la conversión de hormonas periféricas, y la terapia de soporte para la prevención de crisis suprarrenal con hidrocortisona. Las dosis que establece la ATA son estas. Se puede utilizar tanto por pilturacilo como metimazol. Más o menos es esta. Cada 4 horas se debe utilizar estas dosis. Esta es la solución de Lugol que les comento, con yodo, que se debe utilizar 5 gotas cada 6 horas. Esta es consideración importante, se debe utilizar 1 hora después de que se inician los fármacos antitiroideos. Y la hidrocortisona tiene que ser una dosis de carga de 300 miligramos, luego 100 miligramos cada 8 horas, porque tanto disminuyen la conversión periférica como medida profiláctica para la presencia de crisis suprarrenal o de insuficiencia suprarrenal aguda. Y eso sería Nada todo. más una pregunta si le estás dando el Lugol, tiene yodo, ¿no? Y las hormonas tiroideas se forman a partir del yodo, se supone que está en tormenta tiroidea. ¿Por qué le das yodo Lugol? Porque disminuye la síntesis de novo de hormona tiroidea y disminuye la liberación de hormona tiroidea, porque esa carga alta de yodo te produce ese efecto paradójico. Te puede producir un paradójico. ¿Por qué mecanismo? Ajá, el Wolff-Chaikoff. ¿Y en qué consiste? Cuando tú administras una alta carga de yodo, en teoría los receptores foliculares tienen que tomar esa carga de yodo como un aumento de la síntesis, pero cuando las dosis son muy altas, se produce un efecto paradójico en el que se inhibe la formación y síntesis de hormona tiroidea y se bloquea se bloquean los receptores. Exacto. ¿No? De yodo. Ese es el efecto, el bloqueo de los receptores de yodo, y por lo tanto, pues ya, con eso le avanzas mucho el tratamiento. Por eso el requisito es que el yodo Lugol no se debe dar hasta 1 hora después de iniciar el tratamiento con Thiamazol o el Propil, lo que le vayas a dar de antitiroideo. Pues primero le das el antitiroideo, te esperas 1 o 2 horas y ya entonces empiezas con el yodo Lugol, ¿sí? Para que tenga un efecto hasta cierto punto y no vayas a producir el efecto contrario, sino por seguridad, primero es la tionamida, esperas un tiempo y le empiezas con el yodo Lugol. Pero sí, es específicamente por el bloqueo de los receptores, se saturan los receptores pues, de yodo. Sí, doctora. Doctora, una preguntota. Sí. ¿Qué opina del manejo con inhibidores de interleucina 6 para la orbitopatía por enfermedad de Graves? Sí, es una de las opciones de tratamiento. Por eso es que comentábamos que la orbitopatía de Graves se ha convertido prácticamente en una entidad totalmente a veces aparte del hipertiroidismo como tal. Muchas veces la función tiroidea está súper bien controlada con lo que sea, antitiroideo, el propranolol, el esteroide, pero resulta que la orbitopatía continúa.
Y en la actualidad sí se está utilizando terapia biológica pues para la orbitopatía severa, sobre todo porque a veces no responde. Hay pacientes que son candidatos a cirugía de reducción de orbitopatía, pues, y que tiene que entrar el otorrino y el neurólogo o el oftalmo y el otorrino, precisamente por la severidad del daño que hay a ese nivel. Y como tiene que ver mucho, no nada más el depósito de proteoglucanos y todas estas sustancias, sino también las interleucinas, también se les da, o es una opción más para dar terapia biológica. Pero sí, doctor, sí es una opción, exactamente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí. Nos veremos el ¿Miércoles? miércoles, el próximo miércoles, doctora. Ok, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias. Bien, Iván. Gracias, doctor.